Bienvenidos a la visión, bienvenidos al podcast de One Air. Buenas tardes a todos, les habla Samuel Pérez. Es viernes 5 de mayo de 2023 y aquí arranca el tercer episodio de One Air Podcast. Pasamos ahora a la sección de entrevista, en la que hoy tenemos como invitada a Lourdes Alcalá, antigua alumna y actualmente primer oficial en el Airbus A320. Nosotros ya te conocemos, ¿podrías presentarte un poco para nuestros oyentes? Sí, bueno, pues mi nombre es Lourdes y ahora actualmente soy First Officer en una compañía inglesa, pero con base aquí en Málaga. Llevo ya 3 años y nada, pues antes de esto estuve de instructora de vuelo aquí en la escuela One Air y antes de eso fui alumna de la escuela. Y mientras estudiaba, aquí lo hice a distancia porque yo estaba trabajando como TCP en la compañía Qatar Airways. Y nada, ya se fue un poco como empecé mi carrera de aviación. Ese primer trabajo que tuve fue como DCP en Qatar Airways y la verdad es que todavía me he dedicado a la aviación, hasta el día de hoy por lo menos. Y ahora actualmente soy también instructora aquí en la escuela. Qué bien. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa transición de alumna, posteriormente instructora de vuelo en la escuela, pasar a compañía aérea y ahora volver a estar relacionada con la escuela dando formación en los últimos cursos? Pues la verdad es que al principio fue bastante complicado porque tienes que tener en cuenta que tuve que compaginar volar en full time en una compañía aérea que, por ejemplo, como Qatar Airways, que no tiene horarios, es decir, hay vuelos literalmente a las 24 horas del día. Entonces yo a lo mejor tenía un vuelo hoy a las 6 de la mañana, pasado mañana lo tenía o dentro de 3 días a las 5 de la tarde y no había un horario fijo, como por ejemplo la compañía actual en la que estoy, que o vuelas de mañana o vuelas de tarde. Entonces fue bastante duro compaginar eso con, por ejemplo, las clases que las tuve que hacer online de PPL. También fue bastante duro porque, claro, yo vivía en Qatar, entonces tenía que adaptarme al horario español. Y como yo no sabía, al no tener un horario fijo, no sabía dónde iba a estar el día que tocaba la clase. A lo mejor podía estar volando, podía estar en otro país, podía estar durmiendo para un vuelo. Entonces lo que decidí fue, gracias a Dios, mi compañera también me ayudó bastante, y yo lo que hacía era pedir vuelos, porque se podían pedir vuelos, y yo pedía vuelos, cualquier vuelo, al día siguiente de la clase de aquí de la escuela, que era por la tarde-noche. Entonces yo lo que hacía era pedía vuelos, yo tenía clases los lunes, miércoles y viernes por la tarde-noche. Entonces lo que hice fue pedir vuelos el que fuera, martes, jueves y sábado por la mañana, lo cual me permitía, como hay que tener 2 días de descanso para hacer el vuelo, pues sabía que tenía que estar en casa igualmente, ¿no? Entonces lo que hacía era, yo me iba a dormir por la tarde, me despertaba para la clase, daba mi clase, me volvía a dormir, que hora de Qatar me dormía a las 12 de la noche, para luego despertarme a las 4 de la mañana otra vez e irme a volar. Y así estuve por los 3 meses que duró el PPL, básicamente toda la tira de PPL. Y fue bastante duro en ese aspecto, tienes que tener en cuenta que no tenía la facilidad también de los alumnos que están aquí de forma presencial. Pues claro, realmente si hay una duda o algo, pues preguntan, pueden ver al instructor lo que hace, si tiene que pintar. Yo la pizarra la veía porque es una pizarra virtual, pero si el instructor hacía aquí algo o escribía algo, eso ya no lo veía. Yo solo veía lo que veía en la pizarra, ¿no? Y entonces fue duro en ese aspecto y también por tener que trabajar a la vez. Yo realmente cuando trabajaba en el avión, yo terminaba mi trabajo de servicio de lo que tuviera que hacer en el avión. El tiempo de descanso, entre comillas, que había en el avión, si eran vuelos largos, yo me ponía a estudiar. Y lo bueno también es que gracias a Dios, como trabajaba en un avión, pues si tenía alguna duda, siempre iba a los pilotos y decía, hola, estoy estudiando en PPL o TPL, tengo esta duda, ¿me podéis ayudar? Y lo más gracioso es que la mayoría de veces era, uff, y eso ya no me acuerdo. Vale. Sí, pues, sí, en cierto modo fue bastante... A veces era útil, pero a veces no era nada útil. Los pilotos del avión. Pero sí fue bastante durante un tiempo y luego realmente lo que también gracias a la compañía que me dieron muchísimas excedencias para venir a Málaga, hacer mis horas de vuelo, venir a hacer exámenes y tal. Y bueno, y la verdad es que tardé bastante tiempo en sacarme la licencia completa, tardé 4 años y medio, que fue, pues por lo general no se tardó tanto, ¿no? Pero claro, con un trabajo a tiempo completo era complicado compaginarlo. Y ya llegó un momento que tuve que dejar la compañía porque había pasado ya toda la teoría y solo me quedaba volar, time building y todo el resto, ¿no? Entonces, pues hablé con mi compañía y me dijeron que mejor que me fuera, pedí una excedencia bastante larga de 1 año y me dijeron, mira, mejor vete y cuando acabes si quieres vuelves. Perfecto.
Y al final no volví, porque sinceramente yo quería intentar buscar trabajo por aquí por Europa, porque ya estuve 6 años y medio en Qatar, ya hace mucho tiempo que estuve alejada de mi familia, de mis amigos, en un sitio tan lejano. Y nada, pues terminé aquí el CPN, acabé todo. Hice el MSc, no lo hice aquí porque en esa época aquí no había MSc en la escuela. Lo hice en Islanda y luego me vine aquí. En el momento que volví, hice un curso de drones también, por cierto. Y cuando terminé el curso de drones me contrataron como flight instructor, hice el curso y tal. Y empecé a hacer que estuve de flight instructor pues casi un año. Mientras tanto yo estaba echando currículums en compañías aéreas y eso, hasta que bueno, la compañía actual en la que estoy pues me cogieron. Y nada, en 2019, si no recuerdo mal, sí, me fui de One Eye. Y nada, y entré en mi compañía y en el 2020 empecé a volar como first officer. Y hasta el día de hoy. Qué bien. ¿Y cómo crees que ha afectado haber sido TTP un poco, ¿no? A la manera en la que tú puedes enfocar los vuelos? Pues la verdad es que yo creo que de forma bastante positiva porque he visto las dos caras de la puerta, por así decirlo, ¿no? Yo sé yo creo que un piloto que no ha sido nunca TCP, sí, puede tener en cuenta que los cabin crew están ahí y tal, los TCP, pero no saben realmente lo que están haciendo, yo sí sé exactamente cómo se sienten porque yo he estado ahí. Sé si se están lidiando con una situación difícil y tal. Yo sé exactamente cómo es, ¿no? Entonces los tengo más en cuenta, creo yo, ¿no? Y tengo más en cuenta si lo que está pasando en cabina y todo eso, que un comandante del fuerte tiene más experiencia y sí tendrá más en cuenta ese aspecto. Pero una persona que está empezando, un first officer que está empezando, no creo creo que llega, vuela y es como, ostras, si hay gente atrás. Al principio es como que estás muy concentrado volando porque es algo nuevo, lógicamente, pero yo sí que siempre he tenido muy en cuenta desde el principio que hay TCPs y pasajeros detrás, porque yo he estado ahí y sé cómo se siente eso, ¿no? Entonces, la verdad es que la perspectiva cambia mucho desde un lado de la puerta hacia el otro, pero yo creo que para mí ha sido una forma muy positiva, me ha afectado de forma muy positiva y sí, me ha ayudado a mejorar como piloto también, la verdad. Qué bien. Y te hablabas antes un poco, ¿no? De las oportunidades de trabajo. Ahora hay un montón de compañías aéreas que están abriendo procesos de selección y están buscando pilotos. ¿Qué consejo le darías, pues bueno, a todos esos alumnos pilotos que están acabando ahora y que están tratando de conseguir su primer trabajo en una compañía aérea? Pues yo empezaría un poco como empecé yo, intentando prepararte lo máximo posible, eh, aplicando a todo lo que pueda haber. Yo procuraría, por ejemplo, no ponerme ningún tipo de límite en el sentido de, no, yo no quiero salir de España, no, yo no quiero salir de Europa. Yo sinceramente, sobre todo como primer trabajo, yo te diría, mete cabeza en cualquier compañía. Si realmente quieres dedicarte a piloto de aerolínea, mete cabeza en cualquier aerolínea y empieza a obtener horas, que es realmente lo importante, porque al final realmente si no tienes eso es muy complicado, aunque hoy día hay muchas compañías que están, gracias a Dios, están buscando gente sin horas, recién salida con el CPL. Incluso hay gente que están cogiendo gente sin MCC incluso. Pero antes no era así. Antes pedían un poquito más y pedían sobre todo gente con horas y eran muy poquitas las compañías que aceptaban gente sin horas. Entonces yo, por ejemplo, tuve que echar literalmente a todo. O sea, me tenía que ir a África que me voy y básicamente no ponerse límites, prepararte muy bien. Si tienes un assessment de simulador, por ejemplo, intentar ahorrar un poco de dinero y irte a un simulador del avión que vayas a volar en el assessment y prepararte un poco, ir con una preparación, una base más o menos que te diferencie también de los demás. Porque claro, cuando tú vas sobre todo para una prueba de compañía, ellos ven mucho, por favor, solo he volado single pilot. Realmente tú no has volado en equipo y entrar a una compañía significa volar en equipo. Tú tienes que tener en cuenta siempre la otra persona, lo mismo que la otra persona tiene que tenerte en cuenta a ti. Entonces ese feedback, ¿no? Que hasta ahora, pues cuando sales de tele no tienes, porque eres tú y ya está. Y entonces, pues eso, y lógicamente adaptarte un poco al layout del avión, ¿no? Del flight deck y eso también ayuda. Yo recuerdo que la primera que hice estaba un poco perdida porque decía, ostras, no encuentro bien las millas, ¿dónde estoy aquí en mi velocidad? Entonces estaba un poquito perdida. Pero yo creo que era un poco de eso, de un poco de preparación en un simulador, eso ayuda bastante, en mi opinión, la verdad. Sobre todo porque, como tú dices, durante la formación de pilotos estamos acostumbrados a ser siempre nosotros el piloto. Hay que hacer todo nosotros, pero cuando das el paso a compañía, la cosa cambia. Por supuesto, uno es el que vuela, pero el que está monitorizando, como se llama pilot monitoring, tiene que estar volando también el avión mentalmente.
y estás siempre ayudando, siempre ofreciendo ayuda al pilot flying, que lógicamente en un assessment de compañía tienes que volar a mano. Y volar un avión que tú no conoces, por ejemplo, un 320 o un 737, un avión que tú no conoces volarlo a mano la primera vez, es muy complicado. Esa persona va a estar completamente concentrada en volar el avión y la mitad de las cosas se le va a olvidar. Y ahí es donde entra el pilot monitoring. En plan, oye, me habías dicho en el briefing que querías esto a esta milla. ¿Quieres que te ponga en flap? Ah, sí, por favor, gracias. Ese tipo de cosas. Ayudar. Eso lo valoro mucho en compañía. Que seas un buen pilot monitoring. Valoran más que el pilot flying, porque si has llegado hasta ahí, volar saben volar. Está claro, ¿no? Pero pilot monitoring no saben cómo vas a responder. Y eso lo valoro mucho. Tras esta magnífica entrevista, pasamos ahora con la sección técnica, en la que hoy hablaremos sobre los hermanos Wright, cómo cambiaron el mundo con el primer avión de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida sin aviones? ¿Cómo sería viajar a través de los océanos y cruzar continentes sin la velocidad y la comodidad que nos proporciona la aviación moderna? Pues gracias a los hermanos Wright no tenemos que imaginarlo. En este podcast exploraremos cómo estos dos visionarios, Wilbur y Orville Wright, realizaron el primer vuelo de la historia y revolucionaron el mundo en el que hoy vivimos. ¿Te quedas a conocer esta fascinante historia? El inicio de la leyenda, los hermanos Wright y su pasión por el vuelo. Wilbur y Orville Wright nacieron en una época en la que los sueños de volar eran solo eso, sueños. Pero eso no les impidió perseguir su pasión y dedicar sus vidas a lograr lo que parecía imposible. Criados en una familia donde la creatividad, la curiosidad por la ciencia y el pensamiento libre eran fomentados, los hermanos Wright desarrollaron desde temprana edad una fascinación por las máquinas voladoras y la aviación. En 1978, Milton Wright regaló a sus hijos un pequeño helicóptero de juguete, basado en un diseño del inventor francés Alphonse Penat. Este juguete, llamado Penat Helicopter, era una estructura de papel, corcho y bambú, impulsada por una banda de goma retorcida. El helicóptero de juguete volaba al desenrollarse la banda de goma, y fue el detonante de la curiosidad de Wilbur y Orville. ¿Sabías que empezaron con una tienda de bicicletas? Antes de dedicarse por completo a la aviación, los hermanos Wright abrieron una tienda de bicicletas en Dayton, Ohio. Allí no solo reparaban y vendían bicicletas, sino que también construían sus propios modelos. Este negocio les permitió financiar sus investigaciones en el campo de la aviación y también les ayudó a comprender cómo funcionaba el equilibrio y el control de un vehículo en movimiento. El camino hacia el éxito, experimentos y fracasos de los hermanos Wright. Antes de alcanzar la gloria con el primer vuelo exitoso, los hermanos Wright enfrentaron una serie de desafíos y fracasos. Estudiaron minuciosamente el trabajo de otros pioneros en el campo de la aviación, como Otto Littlejohn y Samuel Lange. Pero, a diferencia de sus predecesores, los hermanos Wright entendieron que la clave para el vuelo no era solo la potencia del motor, sino que también era importante tener en cuenta el control y la estabilidad de la aeronave. Inspirándose en el vuelo de las aves, desarrollaron una técnica llamada wing warping, que permitía controlar el avión inclinando las alas. Además, diseñaron el primer túnel de viento para estudiar la aerodinámica y determinar las mejores formas y ángulos para las alas y otras partes de la aeronave. El día que cambiaron la historia. Llegó el gran día, aquel que marcaría un hito en la historia de la humanidad. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright lograron lo que parecía imposible: realizar el primer vuelo controlado y sostenido de una máquina más pesada que el aire. A bordo del Flyer One, el primer avión de la historia, Orville Wright se elevó a 10 pies sobre el suelo y recorrió 120 pies en 12 segundos. Este fue solo el comienzo de una serie de vuelos que demostraron que el sueño de volar era posible, pero este logro no fue fácilmente aceptado por la comunidad científica y la sociedad en general. Al principio, muchos dudaron de las afirmaciones de sus hermanos Wright y los tacharon de exagerados e incluso impostores. Sin embargo, con el tiempo y la demostración pública de sus vuelos, la percepción cambió y su hazaña fue reconocida mundialmente. La rivalidad con otros pioneros de la época. En 1906, los hermanos Wright obtuvieron la patente de su invento, lo que les otorgó derechos exclusivos sobre el control de aeronaves mediante el wing warping. Esto desató una serie de disputas legales y rivalidades
con otros pioneros de la aviación, como Glenn Curtiss, quien también buscaba desarrollar y comercializar aviones. Glenn Curtiss, ingeniero e inventor estadounidense, desarrolló un sistema de control diferente, que permitía controlar el avión moviendo superficies en el borde de salida de las alas, que sentó las bases de lo que conocemos como flaps. Y, a pesar de las diferencias en la tecnología, los hermanos Wright consideraron que Curtiss estaba infringiendo su patente y entablaron una serie de disputas legales. Además de las disputas de patentes, también había una competencia natural entre los pioneros de la aviación, en términos de reconocimiento, financiación y contratos gubernamentales y militares. El legado de los hermanos Wright. Un mundo transformado. El primer vuelo de la historia llevado a cabo por los hermanos Wright fue el inicio de una revolución en la forma en la que viajamos, nos comunicamos y vivimos. Gracias a su valentía, perseverancia y genialidad, hoy podemos atravesar el mundo en cuestión de horas, establecer conexiones globales y explorar lo desconocido. Su legado va más allá de la invención del avión. Los hermanos Wright también sentaron las bases para la industria aeroespacial y la exploración espacial. Sin ellos, no tendríamos satélites, viajes al espacio o misiones a la Luna y otros planetas. Además, su espíritu crítico y su dedicación al progreso científico han inspirado a generaciones de inventores y emprendedores en diferentes campos, demostrando que no hay límites para la creatividad y la innovación humana. Así que, la próxima vez que subas a un avión, piensa en los hermanos Wright y cómo su sueño de volar cambió el mundo para siempre, porque, gracias a ellos, el cielo dejó de ser un límite. Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre la historia de los hermanos Wright. Pasamos ahora con mi compañero Adrián Segura, quien nos trae la sección de noticias. Cuéntanos, Adri, ¿qué ha pasado en el sector? Buenas, Samu. Pues en primer lugar, Cepsa y Wizz Air han alcanzado un acuerdo para fomentar el uso de combustible sostenible de aviación, SAF, y avanzar en la descarbonización del transporte aéreo. El objetivo de ambas compañías es reducir la huella de carbono de la aviación y combatir el cambio climático. En el marco del acuerdo, Cepsa suministrará SAF a Wizz Air a partir de 2025 para las rutas que operan en España. Actualmente, la aerolínea húngara vuela a 14 ciudades españolas. Como curiosidad, contarán a sus oyentes que una de esas 14 ciudades en las que vuela Wizz a España es Málaga. El combustible sostenible se producirá a partir de residuos orgánicos, como aceites usados de cocina o desechos agrícolas, lo que fomenta la economía circular. Además, reduce las emisiones de los aviones en un 90% en comparación con el queroseno convencional. Cabe destacar que ambas compañías ya colaboraron en una iniciativa pionera en el aeropuerto de Sevilla en noviembre de 2022, donde se realizó el primer suministro de SAF en un aeropuerto del sur de Europa, con un total de 220 vuelos. Como sabéis, actualmente la industria en general está volcándose en reducir la huella de carbono. En nuestro primer episodio del podcast charlamos con Santiago Luque acerca de todas estas medidas que se están implementando. Desde aquí os recomendamos que lo escuchéis. Para los posibles interesados, Enaire ha abierto su bolsa de empleo destinada a universitarios. Desde el pasado 24 de abril de 2023 y hasta el 5 de mayo próximo, la entidad permite optar a bolsas de empleo para cubrir futuras necesidades de contratación. Las bases y documentación asociada para acceder a las plazas permanentes o temporales están disponibles en el sitio web de Enaire, concretamente en el apartado Empleo. El proceso selectivo constará de 4 fases: test de aptitudes, test de personalidad, conocimientos de inglés y méritos. Los requisitos específicos para participar en el proceso selectivo de cada una de las ocupaciones convocadas, así como las titulaciones universitarias oficiales preferentes a valorar en la fase 4, méritos por titulación preferente, serán las que figuran en el anexo 2 de las bases. Sin duda, esto es una muy buena oportunidad para nuestros oyentes que estén interesados en convertirse en futuros controladores aéreos. Seguimos con buenas noticias. Norwegian abre la base de Barcelona. Comienza la temporada estival y con ella los vuelos de Norwegian desde su base en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Los vuelos empezaron a operar este pasado 1 de mayo y lo seguirán haciendo hasta el 31 de octubre, y así cada año. Albergará 2 aviones Boeing 737 con sus respectivas tripulaciones, lo que conlleva la creación de 65 puestos de trabajo directos entre pilotos y TCPs.
Además, en Barcelona se encuentra una de las 3 sedes administrativas de la compañía, junto con Oslo y Riga, la cual emplea a 130 personas. En el conjunto de España, Norwegian empleará a cerca de 700 personas durante esta temporada de verano. El primer vuelo con avión y tripulación barceloneses partió el 1 de mayo a las 8 de la mañana con destino a Oslo. En total, la compañía unirá el aeropuerto del Prat con 8 destinos de 4 países nórdicos, 2 destinos más que el verano pasado. En el conjunto de España, Norwegian opera 49 rutas este verano, incluidas estas 8 de Barcelona, desde 9 aeropuertos: Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife Sur, de los cuales 3, Alicante, Barcelona y Málaga, son bases operativas de la compañía, donde pernoctan aviones y sus respectivas tripulaciones. Todas las rutas de Norwegian en España tienen como destino los países nórdicos, lo que convierte a esta en el principal operador entre ambos mercados, tanto por volumen de rutas como de plazas en oferta. La verdad es que es una alegría seguir escuchando noticias así. Como bien nos dijiste, Adrián, la temporada estival ya ha empezado y eso se nota en todos los aeropuertos españoles. Por ejemplo, en el caso de Málaga, la operativa roza ya el 100%. Y como decíamos antes, Norwegian tiene base en Málaga. Eso quiere decir que tenemos aviones que duermen en nuestro aeropuerto todas las noches y además hay un mayor número de aviones que vienen desde otras bases, hacen vuelos con destino a Málaga, pero luego se vuelven a sus aeropuertos de origen para pernoctar allí. Por lo que realmente el número de rutas que Norwegian opera desde España y en concreto desde Málaga a países nórdicos es muy considerable. Virgin Galactic sigue intentando llevar aviones al espacio. Virgin Galactic ha completado un vuelo de prueba con su avión espacial comercial VSS Unity, haciendo un vuelo de planeo desde el Puerto Espacial América. Este vuelo es el primero en 2 años de esta aeronave, ya que la empresa se está preparando para realizar un vuelo espacial propulsado por cohete, a la espera del análisis de estos datos. Liberar hoy a Unity para un vuelo de planeo es uno de los pasos finales hacia las operaciones espaciales comerciales, dijo Mike Moses, presidente de Misiones Espaciales y Seguridad de Virgin Galactic. La capacidad de realizar vuelos de planeo que nos permiten obtener parámetros de rendimiento críticos sin necesidad de cohetes es una de las ventajas de nuestro sistema de vuelo espacial. Los datos de este vuelo de validación despejarán el camino para nuestro regreso al espacio y, en última instancia, conducirán al lanzamiento del servicio comercial. Entre los objetivos de la misión están el evaluar el rendimiento de la nave espacial en la fase de planeo del vuelo, tras el periodo de modificación, seguir evaluando las cualidades de manejo y los controles de vuelo de la nave espacial, y recopilar datos sobre el nuevo pilón de la nave nodriza con la nave espacial acoplada durante el ascenso y el despegue estándar. El exitoso vuelo de planeo cierra los últimos puntos de prueba de validación, además de los datos recogidos en un vuelo de configuración la semana anterior. Los datos recogidos se analizarán en las próximas semanas y una vez analizados, sus vehículos estarán listos para volver al espacio. Samuel, ¿en qué consiste esta misión? Pues en la actualidad hay multitud de empresas que están luchando por la carrera espacial. Todas ellas están tratando de desarrollar diferentes proyectos y prototipos para ver cuál se establece como el medio de transporte más eficiente y más seguro para poder empezar a operar con pasajeros, por así decirlo, en el espacio. La principal diferencia que incorpora Virgin Galactic es que de lo normal todas estas empresas, las naves que utilizan despegan desde el suelo, mientras que el VSS Unity despega acoplado a un avión y una vez alcanza una altitud determinada, la nave se desacopla del avión, comienza a caer y mientras cae se encienden los propulsores, que son los que le permiten seguir avanzando y seguir aumentando la altitud hasta poder llegar ya al espacio. Volviendo a la aviación comercial, Qatar Airways podría llegar a 255 rutas dependiendo de la entrega de nuevos aviones. Qatar Airways podría ampliar su número de destinos a más de 255 desde los 170 actuales, según los planes de rápido crecimiento. Pero su capacidad para hacerlo depende de la entrega de aviones adicionales, según dijo este lunes Akbar Al-Bakr, consejero delegado de la aerolínea del Golfo. Al-Bakr dijo a los periodistas en una rueda de prensa durante la conferencia Arabian Travel Market en Dubái que la aerolínea tenía planes para ampliar su número de rutas a 190, pero añadió que aún era posible aumentar el número de destinos.
Podríamos añadir entre 85 y 90 destinos dependiendo de las entregas de aviones, declaró a la prensa Akbar Al-Bakr. La aerolínea espera que los fabricantes de aviones Boeing y Airbus comiencen a entregar pronto, dijo Al-Bakr. Anteriormente, había declarado que los retrasos en las entregas habían llevado a la aerolínea a elaborar planes de crecimiento conservadores. En marzo, Airbus restableció un pedido de 73 aviones de Qatar Airways que había revocado durante un importante litigio por los daños sufridos por la superficie de los A350. La aerolínea y el fabricante de aviones europeo resolvieron el litigio en febrero y Al-Bakr espera empezar a recibir los aviones en un futuro no muy lejano. Para aquellos oyentes que no estén muy informados del tema, como bien nos ha contado Adrián, hace unos meses hubo un importante litigio entre Qatar Airways y Airbus. El problema es que los A350 desarrollaron algunos problemas en la pintura exterior y las dudas estaban entre si era debido a un problema en la cadena de producción o a un mantenimiento no suficientemente intensivo por parte de Qatar Airways. Afortunadamente, este incidente se ha resuelto y vuelve a haber una compra de aviones por parte de Qatar Airways hacia Airbus. Actualmente hay un montón de compañías aéreas que se están enfrentando al mismo problema. Muchas de ellas están queriendo comprar aviones, pero la capacidad de los fabricantes no es la suficiente para satisfacer la demanda. Si no me equivoco, Adri, la siguiente noticia nos vuelve a hablar de Málaga, ¿no? En efecto, Sam, la aerolínea saudí Arabian reanuda la ruta entre Málaga y Riad. Un verano más, la compañía aérea saudí contará con una ruta directa entre Riad y Málaga, operando 2 vuelos semanales. Los miércoles y los viernes, entre el día 23 de junio y el 30 de agosto, Saudi Arabian despegará del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, a las 16:25 horas, hora local, y llegará a la capital saudí a las 23:40 horas, hora local. El vuelo Riad-Málaga efectuará su salida a las 9 horas, hora local, y aterrizará en Málaga a las 15:05, hora local. Según María González Carmona, directora de ventas y marketing de Saudí para España y Portugal, desde hace muchos años Málaga es un destino muy importante para nosotros. Ya en 1999 inauguramos nuestra primera ruta y, 20 años después, en 2019, retomamos las conexiones. Para nosotros es un gran honor seguir uniendo la ciudad andaluza con la capital saudí, que actuará como hub para que nuestros pasajeros puedan volar a otros países maravillosos de Asia y el Pacífico. Para el verano también continúa con su afianzada conexión entre Madrid y Jeddah, operada todos los martes, jueves, sábados y domingos del año, ofreciendo así a los viajeros españoles una gran flexibilidad a la hora de viajar a Arabia Saudí. Esta ruta directa fue inaugurada el 28 de octubre de 2013, cuando eliminó la escala en Milán y, desde entonces, ha transportado a miles de pasajeros entre España y Arabia. Pues sin duda es una gran noticia. Como dijimos antes, el aeropuerto de Málaga ya está funcionando a plena capacidad. Se nota que estamos en la temporada de verano y un ejemplo de ello son este tipo de noticias. Por curiosidad, contaros que gracias a este tipo de rutas es posible ver en nuestro aeropuerto aviones como el 330, 350 y 777, los cuales conectan semanalmente Málaga con multitud de ciudades en el Golfo Pérsico. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Adri. Hasta aquí ha llegado este episodio del podcast de OneAir. Nos volveremos a escuchar el primer viernes de cada mes a las 18 horas UTC. Puedes escuchar nuestros episodios anteriores en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas. Buenos vuelos.